me acompaña, vamos a orar, vamos a decirle así al Señor. Señor y Dios y buen Padre, agradecemos tu bondad, la misericordia y todo lo que tienes hoy en este día para nosotros. Yo te agradezco por los cantos, Señor, que alabamos a tu nombre. Te doy gracias por los devocionales, Señor. Te doy gracias por cada corazón de mis hermanos que desde temprano vienen a este lugar, Señor, para montar, para arreglar las sillas, Señor, para poner un café, Señor, porque queremos agradarte y te queremos pedir que tú transformes nuestras vidas. Y te agradecemos por la obra que has hecho en cada uno de nosotros. Hoy te queremos pedir que tú vengas a nuestro corazón nuevamente y que hables a él y que lo transformes, que lo moldees, que tú vayas haciendo la obra que quieres para cada uno de nosotros, para esta iglesia, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos por el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y para la iglesia. Por Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a Marcos, si me acompañan, vamos a Marcos. Y algo de lo que estoy cierto cada vez que vengo a este lugar es que veo que el Señor quiere hablar a la vida de nosotros como creyentes. Y en la mañana escuchábamos un devocional. A mí me sucede algo chistoso y a veces pienso que no es coincidencia. Cuando se habla en el devocional es prácticamente a veces el tema que nosotros vamos a tratar en este día. No nos pusimos de acuerdo, yo no le hablo a los hermanos que cuál va a ser su devocional. Anteriormente sí había una serie de pasajes en el cual se tenía que ir desarrollando. En esta ocasión, bueno, los hermanos se les da la libertad de que ellos puedan escoger su pasaje y puedan decir lo que el Señor habla al corazón de cada creyente. Y eso es lo que yo creo, que Dios siempre habla a nuestras vidas. Entonces, allá en Marcos capítulo 10, versículo 44, 10:44 en Marcos, dice así, si ya estás ahí, dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, dice, será siervo de todos, ¿sí? Y cuando hablamos de siervos, claro, este contexto es muy diferente al cual tú y yo conocemos. Hoy cuando nosotros conocemos el concepto de servicio, ¿no? Es muy diferente al que se está refiriendo la palabra de Dios. Y de hecho les quiero decir que también en las palabras han cambiado y el tiempo en que hoy nosotros conocemos como la palabra servidor no es tan fuerte como cuando el Señor la está declarando o la palabra de Dios la declara. Entonces dice, el que quiera ser primero debe de ser esclavo de todos. Y el título de esta mañana se llama La grandeza del servicio, hermanos. La grandeza del servicio. Y mira, yo, ahora que lo estaba yo desarrollando, yo dije, pues ¿cuántas veces no escuché yo acerca del servicio? Pues escuché muchas veces. De hecho, me involucraron a mí en el servicio. Y las 2 veces que tuve que involucrarme en el servicio casi era a fuerzas, hermanos. Porque no tenía claro ese concepto acerca de lo que es el servicio. Y tenía miedo y tenía que saber que había responsabilidades. Y yo, la verdad, cuando me invitaron las 2 veces en la iglesia de Reencuentro a servir, quiero decirles que se me hizo muy, muy complicado. De hecho, a los pastores les tuve que decir que no. Así, literalmente, ¿saben qué? No cuenten conmigo. Y me pasa como a los discípulos. A veces, fíjate, vamos a leer, si quieres, desde el versículo 35. Los discípulos del Señor ya sabían que Él era el Hijo de Dios, ya tenían el conocimiento de que vendría en el futuro un reino en el cual Él iba a gobernar el Señor Jesús. Y dice, versículo 35, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, 2 de los discípulos del Señor, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te pedimos. ¿Y qué le pidieron al Señor? Dice, y Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué quieren que haga con ustedes? ¿O cuál es la petición que ustedes quieren? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y fíjate, y era una petición sincera, es una petición sincera, hermanos. Cuando yo les estaba narrando que cuando a mí me enviaron al servicio, pues yo me resistí un poco, la verdad sí les tuve que decir, y fíjate, pero yo también vi en ese tiempo que había mucho deseo en aquel tiempo de muchas personas querer ingresar al servicio. Había gente que quería ingresar al servicio y a veces por ciertas cuestiones técnicas, que les quiero así llamar, hermanos, y ahorita las platico, ciertas cuestiones técnicas, ¿qué crees? Pues muchos no cumplían los requisitos y aunque tenían el deseo de entrar al servicio, ¿qué crees? Pues no podían entrar al servicio.
Entonces yo cuando veo a estos discípulos del Señor, ellos tenían un conocimiento claro de que Jesús tarde o temprano iba a reinar. ¿Y qué le pidieron al Señor? Bueno, pues que uno se sentara a su izquierda y otro a su derecha, porque ellos entendían que el gobierno del Señor Jesús era como un gobierno en el mundo. En el mundo que ellos están viviendo es en el tiempo de los romanos, en donde había un emperador, ¿sí? En donde había señores, y en los cuales ellos gobernaban sobre personas. Ese era el concepto que ellos tenían. Y entonces cuando veían los gobiernos del mundo, pensaban que el gobierno del Señor Jesús prácticamente iba a ser lo mismo. Eso es lo que ellos están pidiendo. Entonces, por eso ellos están pidiendo que cuando ya llegue el momento de que Él se estableciera, dice, Señor, pues queremos posesionarnos de los mejores lugares. Queremos ponernos en los mejores lugares, y ya estaban apartando sus lugares. Y es así, a veces así nos pasa. Nosotros cuando llegamos a una fiesta, hermanos, y hace unos días nos invitaron a una fiesta y nos dijeron exclusivamente, ¿saben qué? Los boletos están contados, ¿sí? No va a haber más, lleguen temprano porque los lugares se van a acabar. ¿Qué crees que hicimos nosotros como familia? Pues llegamos temprano, no dijimos llegamos temprano, vamos a apartar nuestros lugares, porque así como seres humanos nosotros somos. Consideramos que siempre queremos los mejores lugares, ¿o no consideras los mejores lugares, hermanos? La gente cuando va al cine, ¿qué busca? El lugar más incómodo está en la orilla, hermanos. Yo cuando voy al cine no veo las orillas, las orillas son las primeras que se llenan. ¿Cuáles son las primeras que se llenan? Las de en medio, en el cine son las de en medio. No tal vez las de adelante porque la pantalla está muy grande y tal vez las letras aparecen muy grandes. Pero en el teatro cuando vas a esos lugares, ¿cuáles son los lugares o los eventos de música? ¿Cuáles son los primeros lugares que se buscan? Los de enfrente, esos sí, esos son los que se buscan. Y nosotros en la iglesia, hermanos, ¿cuáles son los primeros lugares que buscamos? Pues los de hasta atrás. Esos queremos ser, sí, de veras, ese es el fenómeno, hermanos. Ese es el fenómeno. Tenemos que saber que la realidad, tenemos que saber cómo se está moviendo el mundo, porque efectivamente así es en la iglesia. No todos quieren los primeros lugares. Me acuerdo que hace unos días decía un pastor, vamos a dar un paso de fe. Cuando él se refería al paso de fe, era que dieran un paso porque él los veía muy lejos. Los lugares de siempre de enfrente estaban... y no sé por qué es ese fenómeno, pero fíjate, aquí estos discípulos están buscando los primeros lugares en el reino. Y ojalá que así fuera tu deseo y el mío, porque no está mal que tú y yo busquemos los primeros lugares en la iglesia. ¿Está mal, hermanos? ¿No? Lo que está mal es en la forma en que a veces lo queremos hacer. En la forma en que a veces lo que tú y yo queremos hacer, que nos vean, que nosotros sí trabajamos, hacer. Yo creo que esa es la parte que a veces nos cuesta mucho trabajo, que a veces no entendemos. Y ¿sabes qué? Yo quiero decirles que los discípulos entendían pocas cosas porque, fíjate lo que le va a decir el Señor. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vino que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado? ¿Y ellos qué le dijeron? Podemos. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Fíjate, y ellos los reta. Y a veces yo en la mañana yo escuchaba, porque estábamos hablando del servicio, fíjate, por eso yo creo que el Señor habla a la vida de la iglesia cuando hay necesidad. Porque en la mañana no es coincidencia que Anthony, el Señor le puso en su corazón en la semana, él dijo, yo estuve meditando, y ¿qué creen? El Señor me dijo, ¿sabes qué? Dile a la iglesia esto acerca del servicio. Que a veces estamos cansados, que a veces tenemos muchas preocupaciones. Ya mañana los niños entran a la escuela, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Ya empieza el ajetreo otra vez, las actividades y todo eso, pero hay cosas que nos distraen de las cosas celestiales, hermanos, de las cosas de Dios. Hay cosas que distraen, y mira, y precisamente a estos discípulos, ¿qué es lo que les estaba distrayendo, hermanos? Las cosas del reino. ¿Qué les estaba distrayendo? ¿Estaban pensando en evangelizar, hermanos? ¿O en qué estaban pensando? En posiciones, en logros, en ser vistos por la gente, hermanos, en ser vistos por la gente. Pero Él les dice y les hace un reto. Ustedes pueden hacer esto. ¿Y qué dijeron ellos, hermanos? Amén, sí. Porque mira, de conocimiento de la palabra de Dios, muchos tenemos conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos años llevamos aquí?
Muchos. Es más, de hecho, los más podrían decir 3 años, hermanos. Los menos, o sea, 2 o 3 años ya llevan en la palabra de Dios. Y a veces nosotros pensamos que ya estamos entendiendo las cosas de la iglesia y tiene que ser un proceso muy largo, hermanos. Esto que yo le estaba poniendo acerca de cómo yo veo cuando voy al cine y las partes del teatro y de los espectáculos, cómo se llenan, ese es un fenómeno que tú debes de estar atento, porque también yo me di ese fenómeno en la iglesia, así es, hermanos. A los hermanos les dicen, pásele hasta adelante, hermano. No, aquí estoy bien, hermanos. Hay algunos hasta que se quieren estar parados hasta las esquinas y están contentos ahí, hermanos. Y efectivamente, la palabra de Dios es para que tú te sientas contento, como lo decía Román, que tú te sientas a gusto, que podamos nosotros entender que este servicio es verdaderamente una bendición de Dios, hermanos. En la mañana mi esposo y yo veníamos platicando que hay unos hermanos que no han abierto su iglesia y que tienen el deseo de buscar ya la convivencia, hermanos. Ellos desde hace casi 3 años, ya se va a cumplir 3 años de la pandemia, ellos han experimentado que toda su convivencia, todo el conocimiento de la iglesia la tienen a través de un celular o de una pantalla. Ese es el conocimiento que ellos tienen. Entonces ya ellos tienen el deseo, como cuando tú y yo abrimos, ¿sí te acuerdas cuando ya abrimos nuevamente? Yo escuchaba el testimonio de los hermanos que decían, ay hermano, ya me hacía falta estar en la iglesia cantándole a Dios y tener esa convivencia con la iglesia. Porque precisamente eso es lo que yo quiero. Y estos discípulos no estaban entendiendo bien cuál es el reino de Dios. ¿Qué veían el reino de Dios? Como algo, como los reinos que estaban alrededor de ellos. Había el imperio asirio, el imperio romano, ¿no? Estaban los griegos, estaban los egipcios y todos los gobiernos, ¿sabes qué? Se dirigían de la misma forma. A través de tomar posición en el reino para ser bien vistos de la gente y que la gente, ¿sabes qué? Les sirviera. Porque, ¿qué es más fácil, hermano? ¿O qué nos gusta más? ¿Servir o que nos sirvan? Y también tenemos que ser sinceros, como en el cine, hermano, y en el teatro, que son los lugares que se llenan, y también en la iglesia. ¿Qué te gusta más? ¿Que te sirvan o que tú sirvas, hermanos? Y mira, y si tenemos que ser sinceros, que nos sirvan. A mí sí me gustan más, hermanos, que nos sirvan. Sí, tenemos que ser sinceros, hermanos. Yo llego a un lugar y a mí me gustaría, a mí ¿saben qué se ilumina cuando llego en las mañanas? Cuando yo ya veo que ya está todo lleno, a mí me ha tocado venir en las mañanas y ya está todo armado. ¿Qué hago, hermanos? Ya llego ¿en qué ayudo? De repente le digo al hermano, no, pues dice el hermano, ¿sabes qué? Ya está todo montado. ¿Y qué crees? Pues eso me da mucho gusto, hermano. Me da gusto porque yo ya llego y ya está montado. Ay, dije, ay, gracias, Señor, ¿no? Que ya hiciste, pero debo decir que sí me da más gusto ver un lugar montado que llegar a montar. Yo les puedo decir que a mí, en lo particular, hermanos, por experiencia, me gusta un lugar ya montado. Y les voy a poner un ejemplo, porque anteriormente nosotros rentábamos salones, pero cuando llegamos a tener, y hoy en la mañana también lo decía un hermano, oye, pues ya compren el lugar para que no todos los domingos lleguen y monten. Eso me gustaría, hermanos, ¿no? Imagínate todos los domingos llegar y que ya estuviera todo montado, y que el cafecito y todo esto, porque llegaba un momento en que nosotros rentábamos hoteles, en donde la parte del hotel era dar el agua, hermanos. Había muchos frasquitos de agua de esas botellitas de 300 mililitros, más o menos, ¿sí? Y ya nos ponían el café los meseros. Entonces tú llegabas y te decías, ay, pues esa es comodidad, hermano, se siente uno bien, ¿sí? Hay lugares en donde uno se siente bien, pero precisamente eso es lo que estaban buscando Jacobo Juan y Jacobo, ¿sí? Que en el título de mi Biblia dice ambición de Juan y Jacobo. Ellos están infiriendo que por adelantarse a los discípulos, el querer sacar ventaja de los 12, los escritores dicen ambición de Jacobo y Juan. Y yo digo, ambición, ¿se podría dar eso en las iglesias? ¿Se podría dar la ambición, el querer sobresalir, hermanos? Fíjate que no está mal, hermanos. El Señor nunca les dijo, ¿saben qué? No, aquí todos vamos a ser humildes y todos vamos a estar hasta atrás. No, el Señor les dijo que estaba bien lo que estaban pidiendo. Pero les puso condición y los retó. Y ¿ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber? ¿Y qué dijeron? Sí, podemos. Y ser bautizados en el bautizo que yo soy. Y sí, y les dice el Señor, efectivamente. Cuando se refiere al vaso, hermanos, se refiere a través de que tarde o temprano, por medio del sufrimiento, oílo bien, por medio del sufrimiento, ellos iban a saber que ese vaso
es el mismo que el vaso que iba a beber el Señor Jesús. Y ese bautizo, que fue bautizado el Señor en el Espíritu Santo, ellos iban a recibir ese bautizo del Espíritu Santo. Ese espíritu que tú y yo tenemos, que a veces lo apagamos, pero ese espíritu, te quiero decir que es el que nos motiva a que nosotros lleguemos temprano. ¿Qué decía Román, hermanos? ¿A cuántos en esta mañana pensamos, hoy una hora más? A veces hasta 10 minutos más. Esos 10 se convierten en 20 y hasta 30, ¿no? Pero eso es lo que de veras así es nuestro cuerpo. Pero dentro de nuestro interior, ¿sabes qué? Hay algo que nos motiva que no es de nosotros, humanamente, hermanos, sino que es del Señor Jesucristo, que es su Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros y que gracias a eso, hermanos, tú y yo estamos presentes aquí. Porque si fuera por nuestra propia voluntad, hermano, yo te quiero decir que no estaríamos, ninguno de nosotros estaría aquí hoy en esta mañana. Pero damos gracias por el poder del Espíritu Santo, hermanos, que mora en cada uno de nosotros, que es el que nos motiva, es el motor que nos motiva a que tú y yo sigamos adelante. Entonces vamos a seguir con el versículo 40. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Versículo 40 dice, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes, ¿qué dice? Está preparado. Mira, el Señor Jesucristo le está diciendo, ¿sabes qué? Sí, está bien, ustedes hagan esto. Pero el que a mí se me conceda es solo de Dios el que Él puede conceder, hermanos. Y mira, y esto lo voy a retomar del devocional que estaba diciendo Román. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno. ¿Tiene un propósito en la vida de cada uno? Sí. ¿El propósito ya terminó, hermanos? El propósito no ha terminado. El propósito, ¿sabes cuándo lo vamos a ver concluido? Cuando Él venga en las nubes por segunda vez y podamos ver su gloria. En ese momento, hermano, nuestra vida va a ser cambiada completamente y lo imperfecto se va a convertir en perfección. ¿Sí? Lo corruptible en incorruptible. Entonces va a haber cambios, hermanos, pero solo hasta cuando venga el Señor. Por eso cuando nosotros trasladamos las cosas del mundo hacia las cosas de la iglesia, hermanos, te puedo decir que rara vez podemos entender cuál es el propósito en la vida de cada creyente. También cantábamos un canto que dice que tengo que morir. Y sí lo entendemos, hermanos, ¿sí o no? Sí lo entendemos. Porque si no lo entendiéramos, tú cantarías, es que yo tengo que morir, Señor. Tiene que morir nuestro orgullo, nuestra soberbia, la ambición, como aquí dice que les ganó a Jacobo y a Juan, la ambición de sobresalir sobre los hermanos, sobre los otros discípulos, les ganó la ambición, hermanos. Entonces todo eso tiene que ir morir en ese proceso en el cual el Señor, que tiene ese propósito en la vida de cada creyente, primero el Señor tiene un propósito en hacernos crecer. No está bien, no sé si esté bien, hermanos, pero lo voy a decir. Mi esposa y yo estamos viendo una serie que nos atrapó, así, literalmente nos captó, que a veces vamos a ver un capítulo y de repente, ¿qué crees? Terminamos viendo, ¿cómo se llaman los completos? La temporada completa, hermanos. Oye, si vemos 2 capítulos, sí, vamos a sentarnos. ¿Y qué crees? No, pues nos aventamos. Y eso nos atrapó, ¿sabes por qué? Porque precisamente se refiere a reinos y se ve como la visión de las gentes por llegar a tener un trono. Todos están peleando por el trono. Y lo que menos les preocupa, ¿sabes qué? Es la vida de los demás. Es la vida de las familias anteriores. Ellos lo que quieren, todas las familias quieren llegar, ¿sabes qué? A poseer un trono. Todos quieren a poseer un trono. Y no importa cómo luchen, hasta la muerte de padres e hijos, no les importa de hermanos, de madres, no les importa. Lo que ellos quieren obtener, ¿sabes qué? Es poder llegar a este trono, hermanos. Y ya muchos ya están, después les paso cuál es el nombre, hermanos, todavía no, ya la empiezan a ver. Pero así yo veo que ese es así el mundo que se dirige. Y fíjate, y ahora nosotros, lo que el Señor vamos a escuchar del Señor Jesús son principios muy diferentes a esos. Que yo creo que tú y yo debemos de aplicar eso, no los principios del mundo, no como se está el mundo llevando, sino como los principios de Dios y del reino. ¿Cuáles serían esos? Mira, porque esto causa un problema. Versículo 41, fíjate lo que pasa cuando lo oyeron los 10 discípulos, dice, se alegraron mucho. ¿Así dice, hermanos? Amén, gloria a Dios, qué bueno que Jacobo y Juan han pedido
sentarse uno a la izquierda y a la derecha. Así se alegraron los discípulos. ¿Qué causó esto, hermanos? Alegría, hermanos. Hermandad. Oye, hermano, hoy somos muy parecidos tú y yo. Así es, hermanos. Causó una división, hermanos. Y sí, mira, y si ahí está presente el Señor Jesucristo, porque ahí está presente es el Maestro, el que descubre los corazones, el que dice, ¿esto podría pasar también a las iglesias, hermanos? ¿O por experiencias pasan las iglesias, hermano? ¿Sabes qué? Por experiencia yo creo que sí pasan las iglesias. A veces queremos sobresalir sobre todos los demás. Y queremos ser los primeros y todo eso. Y dice el Señor Jesús, está bien que tú quieras sobresalir, no está mal. Lo que está mal es en la manera en que lo podemos nosotros. Porque ¿qué causó? ¿Causó división? Dice, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse. ¿Contra qué dice, hermanos? Ay, pues se enojaron, sí, porque ellos quieren salir con ventaja. Y fíjate lo que va a decir el Señor que descubre el corazón, el que ve las intenciones. Versículo 42, más Jesús, llamándole, le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas? ¿Qué dice? Potestad. Y por eso a mí esta serie me atrapó, porque yo veo ahí ambición, una ambición desmedida, ¿sí? Un orgullo desmedido, una falta de valor a la vida del ser humano. Se pierden muchas cosas, hermanos. Y algo que yo, hasta donde yo voy, hermanos, que ya voy en la temporada 7, algo que yo he podido ver, ¿saben qué, hermanos? Que reino tras reino buscan lo mismo. O sea, no buscan el beneficio del pueblo, no buscan el beneficio de los demás. Y eso fue lo que le pasó. Jacobo y Juan, cuando ellos le pidieron que se sentaran, ¿estaban buscando el beneficio del reino? ¿Estaban buscando el beneficio de los 10? ¿O qué es lo que estaban buscando, hermanos? El que ellos puedan sobrevivir, el que ellos puedan hacer. Y fíjate, yo en esto me recordó una parábola de un pastor que salieron a acampar, toda la iglesia salió a acampar. Y de repente dijo, ¿saben qué? Vamos a las lanchas, vamos a encallar, vamos a subir, en lanchas vamos a subir un río. Y entonces le pidieron a la iglesia que se adelantaran a agarrar sus lanchas. Entonces dice que el pastor se adelantó con uno de sus hijos. Y dice que él empezó a buscar la mejor lancha para él y su hijo. Cuando él dijo, ¿sabes qué, hijo? Búscate la mejor lancha. ¿Sí? Las que están despostilladas, las que están despintadas, las que crees que se pueden hundir, esas déjalas. Cuando él de repente reaccionó y dijo, ¿qué es lo que estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué es lo que le estoy enseñando? Le estoy enseñando que él tiene que sobresalir sobre los demás con ventajas. Porque yo traje a mi hijo y nosotros vinimos sin dejar, dice, yo lo que tendría que hacer es que hubiera dicho a la iglesia, escojan ustedes, y al final yo tendría que escoger a mi hijo, si es que yo confío en Dios, no sacar ventaja. Y entonces él se dio cuenta que él estaba sacando ventaja, y que lo que le estaba enseñando a su hijo, ¿sabes qué? En un mundo religioso, en un mundo espiritual, es a que sea un ventajoso, a que salga adelante, sin importar que pase por encima de los que sean, hermanos. Por eso cuando yo vi este pasaje y escuchándolo de la mañana, yo dije, Señor, tú quieres que hable a la iglesia. Y mira, yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen el deseo de servir al Señor, hermanos. Yo tengo el deseo de servir al Señor. Y que claro, como nosotros los que nos pegamos al púlpito, todos los hemos dicho, que cuando hacemos la predicación, primero, ¿para quién es, hermanos? O estoy pensando, ay, el hermano Daniel, al hermano Daniel le hace falta esto, ¿no? Al hermano Isidro, a Eugenio, a Luis Enrique, esto le falta. ¿Así nosotros hacemos los temas, hermanos? ¿O cómo tenemos que ser, hermanos? Primero tenemos que saber que esto nosotros lo tenemos que aprender, si no, no lo podemos enseñar. Y eso lo sabía el Señor Jesucristo. Fíjate que la noche que iba a ser entregado, Él les anunció que iba a ser traicionado y que lo iban a dejar. Él llegó a la cena, al aposento alto, que se conoce como la cena del Señor, y vio ahí unos lebrillos que se habían puesto. En la tradición era que venía el criado y lavaba los pies de los visitantes. Ese día se habían puesto muchos lebrillos allí para que se lavaran los pies. Pero nadie, en esa noche, nadie tomó la iniciativa de querer lavar los pies de los demás. Nadie se quería humillar porque
Aunque el Señor ya les había enseñado que el que quisiera ser grande en el reino que tendría que ser, ¿qué dice? El servidor, el primero. Son normas diferentes a las del mundo. Les dijo el Señor Jesús, miren, los reinos se dirigen así, hacen así, y así se dirige la iglesia. Y mira, y bajo este principio yo les quiero decir que también nosotros a veces hemos traído muchas cosas a veces de la iglesia, nosotros, porque una cosa es la palabra de Dios, y quiero que quede bien claro, hermanos, y que no se entienda mal. La liturgia. ¿Qué es la liturgia, hermanos? Es cómo se organiza el servicio, hermanos. Pero el servicio, la liturgia, no debe estar por encima, oílo bien, de la palabra de Dios. La liturgia no debe estar por encima. Oiga, hermano, es que a veces nosotros nos ponemos nerviosos porque de repente, pues que, imagínense que se diera primero el devocional. Está dirigiendo a nuestro hermano Mario y dice, ¿sabe qué? A ver, va a pasar nuestro hermano a dar el devocional. ¿Qué diría la mayoría? No, las alabanzas, van primero las alabanzas. ¿Estaría mal que fuera primero el devocional, hermanos? ¿Sí? O los cestos, hermanos. Nosotros estamos acostumbrados que se deben de pasar los cestos porque así estamos acostumbrados. Así ya es la norma, pero hay iglesias que tienen un alfolí, y que es un palito así que para que no pasen porque luego a veces los hermanos ya no saben, cuando pasan los ofrenderos ya no saben si es dar o tomar. Sí, de veras, hermanos. Sí, hay unos, es dejar o tomar. Entonces, en algunas iglesias lo que se hace es pasar el palito para que no se equivoquen, hermanos. ¿Sí? Porque alguien podría pensar, dice, ¿es para tomar o para dar? ¿No? Y muchos hasta toman, ¿no? Entonces, por eso muchos toman el palito y lo estiran así y ahí todos echan. Entonces, todas tienen su liturgia, hermanos. Las iglesias son diferentes. Pero en el principio bíblico, claro, nosotros tenemos que ir sobre el principio bíblico. Nosotros debemos ser bíblicos, hermanos. Entonces, la liturgia no debe de estar por encima, hermanos, de la palabra de Dios. Porque tristemente, hermanos, lo tengo que decir tristemente por experiencia, a veces la liturgia, las reglas de las iglesias están por encima de la palabra de Dios. Así lo tengo que decir, hermanos. Porque así la experiencia nos ha llevado a eso, a saber que hay cosas que cuando, esto no es primero y eso no es raro. Porque cuando vino el Señor Jesús, Él dijo, este pueblo de labios me honra. Mas su corazón, ¿qué dice? Están lejos, o sea, se están preocupando por las ofrendas, se están preocupando porque todo salga bien, que el salón esté alumbrado, que esté la música correcta, ¿no? Por todo nos podemos preocupar, hermanos. Pero dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice? Está bien lejos, el corazón. Es como cuando a veces nosotros hemos predicado. Porque a mí muchas veces también me sucedió, hermanos, que yo estaba en la iglesia y ¿qué crees? Mi pensamiento, ¿dónde estaba? En mi casa, ¿no? Nosotros anteriormente íbamos a una iglesia que nos congregábamos todo el sábado. Íbamos desde la mañana hasta allá, íbamos hasta allá por la Nopalera, hermanos. Y entonces cuando nos dieron nuestro departamentito, ¿dónde crees que estaba mi pensamiento? Ay, se estarán metiendo, sí lo dejé bien cerrado. Las llaves de gas, y todo estaba en mi pensamiento, o a veces en el trabajo, hermanos. Yo estaba, mi cuerpo estaba ahí, pero mi pensamiento estaba en el trabajo. Ay, mañana tengo que llegar a hacer esto. Por eso qué bueno que dijo el hermano Mario, pónganse su celular en modo ¿qué? En avión, ¿sí? Que no se les vaya el avión, hermanos. Pongan su celular en modo avión, ¿sí? Entonces, cuando yo veo verdaderamente lo que nosotros necesitamos es nuestro pensamiento debe de estar aquí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues que el Señor hoy quiere que a través de esto que nosotros corrijamos nuestras vidas, hermanos. Que lo más importante, ¿sabes qué? Sí es parte del servicio porque es la adoración y es una estructura que hemos dejado, pero esto que no se imponga, hermanos, para las personas nuevas. ¿Qué son más importantes? ¿El servicio, hermanos? ¿La estructura o las personas? Las personas, hermanos. Es más importante las personas. ¿Qué es más importante, hermano? ¿La librería o las personas? A ver, ¿qué es más importante? Según, hermanos, si hay buenos libros y de buen precio, la librería. ¿Así es? Las personas, hermanos. Las personas son lo más importante para el Señor Jesús. Y eso es lo que Él estaba enseñando. Porque fíjate, yo entiendo que los discípulos ya habían avanzado mucho. Están reconociendo al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Y que tarde o temprano Él iba a establecer un reino en el mundo. Y entonces ya están agarrando el lugar, sí, y ellos lo están entendiendo.
Pero lo que no habían entendido eran las palabras del Señor Jesús. Mira, ¿sabes lo que me da tristeza ahora que yo estaba recibiendo? No es la primera vez que ellos se van a disputar este lugar, al menos son 3 veces. Hay un título donde dice, la tercera vez que el Señor Jesús anuncia su muerte. La tercera vez. Muchas veces anunció a sus discípulos cuando empezó su ministerio, a la mitad de su ministerio, y al final de su ministerio, el Señor Jesús siempre anunció que tarde o temprano Él iba a morir. ¿Sabes cuál es lo más triste que yo encuentro ahora que estuve revisando el pasaje? Cada vez que el Señor Jesús, mira, ve el contexto, vamos al contexto rápido. Versículo 33, aquí mismo, pero versículo 33. Ya están ahí en el versículo 33, y si no vamos a esperar a Mario, sí me gustaría que lo viéramos. Dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, ¿y qué dice? Y le entregarán a los gentiles. ¿Qué está anunciando, hermanos? Su muerte. Y cada vez que anunciaba esto, ¿qué crees que hacían los discípulos? No, pues si ya se va el maestro, que sepan quién se va a quedar de líder. Fíjate qué triste. Cada vez, si tú quieres, después allá en Marcos adelante, cuando nuevamente ellos dicen, ¿qué disputaban ustedes en el camino? Les pregunta el Señor Jesús a sus discípulos. Y el Señor Jesús no les pregunta porque Él no sepa, sino más bien, ¿sabes quién no sabía? Los discípulos. Dice, ¿qué disputaban ustedes en el camino? Y les dio pena y dijeron, no, nada, Señor, nada. Porque ¿qué crees que habían disputado en el camino? ¿Quién sería el más grande entre los 12? Y el Señor ya les había anunciado, ¿saben qué? Voy a morir. Voy a Jerusalén a morir. ¿Qué crees que hicieron en el aposento alto? El Señor, cuando vio esos 2 lebrillos, cuando vio que nadie se paraba, dice que se ciñó una toalla, se levantó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Tanto es así que se quedaron sorprendidos. Oye, si el Señor está lavando los pies de los discípulos. Se quedaron sorprendidos y ¿qué dijo? No, maestro, no permitas, no, nosotros lavamos. Así les dijeron. Es más, hasta Pedro dijo, bueno, ¿sabes qué, Señor? Si quieres hasta báñame. Sí, de veras, hermanos, así literalmente dice, no solo los pies, Señor, sino todo el cuerpo. Él pensaba que el agua, en el contexto que estamos viendo, el agua servía para la purificación. Entonces, ¿qué es lo que estaba pensando Pedro, hermanos? ¿Estaba entendiendo las palabras de Jesús? No las estaba entendiendo. Y mira, yo te puedo asegurar que muchas veces nosotros tenemos que seguir caminando adelante. Tal vez no las entendemos. ¿Podemos entender el servicio? Invitamos a la gente a que venga a servir, hermanos. Y el concepto es la responsabilidad. Vente aquí temprano y haz esto y esto y esto, está bien. Y entiendo que sí, es parte de eso. Es parte de la responsabilidad, pero es a través de que lo hagamos con amor, hermanos. ¿Te acuerdas de la iglesia, cuando estamos viendo las iglesias de Apocalipsis, hermanos? ¿Sí te acuerdas de la iglesia de Éfeso? ¿Sí? La iglesia de Éfeso es una iglesia que trabajaba. Sí. Porque has trabajado en la obra. Eres perseverante. Perseverante quiere decir constante, hermanos. Que estaban ahí constantes, siempre viniendo. Pero tengo algo contra ti. Yo le digo a los hermanos, siempre digo, a mí me gustaría tener muchos hermanos éfesos. Y gracias a Dios los tenemos, hermanos éfesos. Trabajan arduamente en la obra del Señor, tienen paciencia y trabajan arduamente en la obra. Pero les dice el Señor, y esto es un llamado para nosotros, para todos nosotros. Acuérdense, ya les dije que nosotros primero tenemos que analizar, y yo le digo, sí, Señor, perdóname por las cosas que no he hecho y que he dejado de hacer. ¿Sí? Porque tengo algo contra ti. ¿Qué has dejado? ¿Qué dice? Y esto nosotros lo entendemos, lo hemos predicado muchas veces. Es una iglesia que trabaja, que hace, pero ya no lo hace como la primera vez, hermanos. Mira, de la primera vez cuando yo les decía, hermanos, que me invitaron, yo me negaba las primeras veces a servir porque sabía que era responsabilidad. Yo no estaba viendo más allá, más que lo que mi corto pensamiento decía, mi orgullo, mi soberbia. Lo que yo tenía en ese momento era mi ego. Me estaban invitando a formar parte del reino de Dios, ¿y qué crees que yo estaba diciendo? No, yo me siento bien a mí en la banca, a mí déjeme así,
No, yo es que esas cosas no. Pero algo que sí le decía, ¿sabe qué? Mire, pero si quieren, yo mañana temprano llego y les pongo todas las sillas. A mí díganme, yo les pongo las sillas, pero al servicio no me inviten. Y me acuerdo que me dijo ese día el pastor, es que nosotros así no trabajamos. Porque el venir al servicio, oílo bien, porque el venir al servicio te va a hacer crecer. El que tú sirvas a otros te va a hacer crecer. Pero como mi mente estaba como lo de los discípulos, en los reinos del mundo, en las formas que como se gobierna, ¿sí? Yo decía, no, es que eso no, yo no estoy hecho para eso. Pero cuando nosotros empezamos a entrar al servicio, porque aunque mi esposa hubiera querido entrar al servicio, yo era de los que imponíamos. Decía, ¿sabes qué? No, si yo entro, ¿qué crees? Pues tú entras, y si yo no entro, pues tú tampoco no entras, ¿no? Es como cuando dice el Señor Jesús que son aquellos que no entran al reino y ¿qué crees? Y no dejan entrar, ¿sí? O sea, yo no entraba, pero tú tampoco no entras. Me condeno yo y te condenas tú. Ay, qué fuerte, ¿no? Pero cuando yo entendí y ya me invitaron al servicio y ingresé, entonces empecé yo a entender que podríamos crecer. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Quieren crecer? Pero no lo hagan bajo las normas del mundo, hermanos. Porque hoy, tristemente, hermanos, las iglesias nos estamos convirtiendo no en un lugar de refugio, hermanos. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Debe ser un lugar de refugio, hermanos? Un lugar en donde debemos de animar al que está desanimado, hermanos. Al que ha caído, hermanos. Al que está en pecado. Al que se divorció y que no le ha ido bien porque nosotros lo podemos ver, ay, sí, ya se divorció. ¿Qué hacemos con las personas, hermanos, cuando los caemos en pecado, hermanos? Pues las separamos, sí, ¿no? Pues háganse a un lado porque aquí hay pura santidad, hermanos. Cuando no era necesario que las iglesias sean un lugar donde se restaura al pecador, hermanos. Tenemos que restaurar, no señalar, no juzgar. Porque tristemente cuando alguien caía en la iglesia, hermanos, y eso también tenemos experiencia, me acuerdo que un matrimonio cayó. Y la parte más difícil le tocó a la hermana. Me acuerdo que nosotros la fuimos a ver, toda la iglesia la fue a ver, pero toda la iglesia la fue a ver para decirle que había hecho mal, que estaba esto y que iba a ser condenada y muchas cosas que cuando nosotros la fuimos a ver, ya la mayoría de la iglesia había pasado y nosotros fuimos y le dijimos, oye, ¿cómo te sientes? Y una de las preguntas que me acuerdo, le digo, ¿vas a regresar a la iglesia? Y dice, ¿ustedes quieren que yo regrese a un lugar donde voy a ser señalada, donde he sido juzgada? En donde, lejos de que me sienta bien, no me voy a sentir bien. Lejos de que esto que yo siento, porque a veces cuando nosotros caemos en pecado y nos arrepentimos, hermanos, es difícil, hermanos, ¿sí? Es como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro cuando regresó, ¿le fue fácil? Fíjate, ya era conocido por todos que él lo había negado, que había negado al Salvador. Y en el tiempo del Señor Jesús, tanto el que lo traicionó, que vendió al Señor Jesús, como el que lo negó, era la misma cosa, hermanos. A veces pensamos que, no, el Judas sí cometió el pecado más grande, pero Pedro, pues fue pecadito, pues nada más negó al Señor. Pero la palabra de Dios es clara, dice, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. El que me confiese delante de los hombres, ¿qué dice? Yo lo confesaré delante de mi Padre. Entonces yo cuando leo eso, yo veo, ahora regreso a la vida de Pedro, el regreso de Pedro no fue fácil, hermanos. No fue fácil el regreso de Pedro. Y mira, y doy gracias a Dios que les hablaba del motor que nos dirige a ti y a mí. Este motor que se llama Espíritu Santo, si tú y yo en algún momento, hermano, nos llegamos a desanimar, llegamos a caer, ese Espíritu Santo nos va a hacer que regresemos. Si no hay esta iglesia, hermanos, nos va a hacer que regresemos. ¿Nos va a hacer que regresemos? Amén, gloria a Dios. Nos va a hacer que regresemos, hermanos. Porque ese es el poder de Dios, que tiene el poder de restaurar, de levantar. Y precisamente es el Señor, es lo que quiere hacer con nosotros como iglesia, hermanos. Que levantemos, que no nos dejemos llevar por las normas anteriormente que de las iglesias, hermanos. Estamos construyendo una iglesia que efectivamente, que a veces queremos ser como nuestra iglesia donde estábamos. ¿Qué más quisiéramos, hermanos? Pero eso se acabó, la gloria de la iglesia. En estos días
yo recordaba y doy gracias a Dios porque cuando en las iglesias que hemos estado, hemos tenido verdaderamente nuestra plenitud nosotros en las iglesias, hemos visto el crecimiento de la iglesia, cómo el Señor Jesús transforma las vidas, restaura los matrimonios, ¿sí? Hace hijos obedientes, hermanos. Yo soy testigo de eso. En las iglesias que estuvo, claro, tuvimos nuestra ascendencia y después empezamos a caer. Todas las iglesias, estaba yo recordando. Y hace unos años recordábamos, y nos da tristeza, de veras, hermanos. Lo que tengo que decir que me da tristeza, y no me gustaría que desapareciera una iglesia en la cual estuve yo meditando casi 22 años. A mí no me gustaría que acabara. Pero cuando yo regresamos al pasado, nosotros dijimos, ¿te acuerdas, hija, cuando había unas reuniones que se llamaban las reuniones magnas? Eran donde se juntaban las iglesias que pertenecían a la denominación, y era un evento, hermanos, extraordinario, que llenaba mi corazón, hermanos, que nosotros ansiábamos que se rompiera la reunión magna y que, ¿sabe qué? Que se hiciera siempre, cada 8 días eso. Pero eran 2 veces al año, me acuerdo que eran 2 veces al año, las reuniones magnas. Y yo las esperaba con ansiedad, hermanos. Era algo espectacular, hermanos. Y después empezamos así, y después empezamos nosotros a descender, hermanos. Y hoy no quisiéramos, hermanos, que desapareciera. No, que de veras, yo no sé en el corazón, pero y el Señor nos está mostrando que a veces, como yo les decía hace unos días a los hermanos, mira, la iglesia cambia, los tiempos cambian, nosotros también tenemos que cambiar, tenemos que pensar, ¿qué es la iglesia que tú quieres, hermano? ¿Cuál es la iglesia que tú quieres? Y cuando yo digo ¿cuál es la iglesia que tú quieres, hermano? Yo le digo a los hermanos, a todos les digo, ayúdame a construir la iglesia que tú quieres como la que yo quiero. ¿Cómo dibujas una iglesia, hermanos? Yo dibujo una iglesia como la que el Señor nos está mandando. El que quiera ser grande entre vosotros, ¿qué dice? Debe ser el servidor de los demás. Y cuando hablo del servicio, hermanos, miren, si nosotros aprendemos el servicio, algo que te puede ayudar, nos ayuda en el hogar. ¿Sí o nos ayuda en el hogar? Lo que nosotros aprendemos aquí del servicio, lo hacemos ahí. Porque aquí está mi esposa y muchos hermanos que me conocen, que yo ni la cama hacía, hermanos. Todavía no guiso porque no aprendí, hermanos, ¿no? Y a mí me da gusto cuando me dicen los hermanos, no, es que voy a guisar. A mí me da gusto cuando los hermanos guisan. Sí, y que ayudan a su esposa y eso. Y mira, ¿sabes qué? Eso no fue fácil. ¿Sabes dónde lo aprendieron, hermanos? Aquí lo aprendieron, hermanos, en la iglesia. Aprender a ser serviciales. Ya tal vez una hermana empieza a codiar al hermano para que aprenda a ser servicial. Sí, porque el servicio, la palabra de Dios trasciende, hermanos. Si sale fuera de estos lugares de la iglesia, trasciende la palabra de Dios al lugar de tu trabajo, a tu hogar, con tu familia, hermanos. Ahí va a trascender, hermano. Ahí sí, de veras, trasciende. Entonces, lo que tú y yo aprendamos aquí, no es solo para vivirlo a la iglesia. Por eso cuando el Señor Jesucristo, yo no entendía las palabras cuando Él decía, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Señor, tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas con mi esposa, con mis hijos. Tengo esta enfermedad que no me deja. Y dice, ¿tú has venido para que yo tenga vida en abundancia? Sí. Porque se aprende, hermanos. Esto del servicio, hermanos, lo tenemos que aprender. ¿Es fácil, hermanos? Decía un hermano cuando lo invitamos, tiene poco tiempo, me dijo, oye, ¿yo qué hago? Llegaba aquí, quería ayudar, hermanos. Estaba en su primer amor. Digo, pues ve todo, lo que hacen los demás, ve y hazlo tú, lo mismo. Así que tú, involúcrate, y ve en qué le ayuda, hermano, pongo las sillas, limpio. Porque esa es la grandeza del servicio. Porque ¿cuál es la promesa, hermanos? ¿Cuál es la promesa del Señor? El que quiera ser grande en el reino, ¿quiere ser grande en el reino, hermanos? Aquí tenemos que empezar a trabajar para lo que vamos a obtener allá. Y yo sí quiero tener un buen lugar allá, hermanos, ¿sí? No sé si lo tenga, porque también ya, aquí dijo el Señor Jesús, porque ya están designados los lugares, hermanos. Ya el Señor ya los tiene. Entonces, lo que tú y yo empecemos a trabajar aquí, es como cuando empezamos a trabajar aquí, y ¿sabes en dónde se beneficia, hermanos? En el hogar, en el trabajo, hermanos. El Señor hace gente nueva. Hace cambios en las personas. Y mira, nosotros no entendemos muchas cosas porque nos pasa como ellos. Cada vez que el Señor decía, ya es necesario que el Hijo del Hombre sea sacrificado, va a ser crucificado. ¿Y qué crees que ellos luego empezaban a decir? No, pues ya vamos a poner posiciones, hermanos. ¿Sí?
Es como cuando en la iglesia ya se va el pastor, hermanos. Y ya, pues entonces a los diáconos y los ministros dicen, pues vamos a ver a qué nos toca. ¿Sí? Todavía no se va el pastor y ya están haciendo números, ¿no? Y dicen, no, pues esto y voy a hacer esto y cambio, ¿no? Y creo que la idea de lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que tú y yo crezcamos, pero en las normas del reino. Sí está bien, yo quiero ser grande en el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues humillarnos. Es lo que hizo el Señor Jesús, porque fíjate lo que va a decir, versículo 43. Bueno, vamos desde el 42, perdón, versículo 42. Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas? ¿Qué dice? Potestad, poder. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Y mira, en las iglesias, yo lo puedo decir así sin temor, hermanos. Va a haber en las iglesias personas que van a estar posesionadas mejor que los pastores en el reino, hermanos. Hay personas que no los veían, hermanos, que oraban, que estaban ahí constantes, porque hay ministerios que no son tan sobresalientes, hermanos. Y hoy ya no tenemos ese ministerio, pero había un ministerio de los baños. Sí, algunos de aquí se acuerdan que había ministerios de los baños. ¿Sí se acuerdan? ¿Había ministerios de los baños? En los ministerios de los baños era así, algo grandioso, hermanos. Ir a sacar los cómodos y vaciarlos. Y luego, pues nada más un poquito de incomodidad cuando no había agua, ¿no? Pero el ministerio de los baños yo no lo podía creer, que tenían que llegar temprano los servidores a los grandes hoteles o a los salones grandes porque habían tenido eventos un día antes. ¿Y cómo crees que los habían dejado? Y dices, pues ¿quién va a querer el ministerio de los baños, hermanos? ¿Y qué crees? Que sí había hermanos que querían los ministerios. Personas empresarias, ejecutivos. Entonces ahí empezábamos a ver la grandeza del servicio. Y eso es lo que hoy quiero mostrarles. La grandeza del servicio. Porque mira, cuando pasa el tiempo, hermanos, muchos nos cansamos. Porque no es casualidad que Anthony haya dicho, ¿sabes qué, hermano? Yo te animo a que si un día antes estuviste en una fiesta. Porque se cansa o no se cansa uno del servicio, hermanos. Sí, se cansa uno, hermanos. Pero yo algo que he aprendido, hermanos, y no lo dice la Biblia, pero hay un himno que dice que no hay descanso hasta el llegar. Y tú y yo no vamos a tener descanso, hermanos. Porque decía un hermano, nuestro hermano Juan, que ya está siendo discipulado, que vamos a poner énfasis en nuestro hermano Juan. Él decía, es que yo soy grande, sí se siente, oiga, pues lo invitamos a que venga, se involucre. Es que ya tengo 80 años. Entonces, pues es un pasaje bíblico. ¿Y qué cree, hermanos? A los 80 años, ¿quién cree que fue llamado? ¿Quién fue llamado a los 80 años? Amén, hermanos. A los 80 años, ¿y cómo fue su ministerio, hermanos? Grandioso, sí. Ayer mi hijo me preguntaba, está estudiando para pastor, y ayer me preguntaba, estaba haciendo su tarea, y me dijo, oye papá, en la Biblia, en el Pentateuco, porque históricamente se cree que él escribió el Pentateuco, ¿no? Y dice, ¿hay un pasaje que diga que Moisés escribió el Pentateuco? Entonces yo ya le empecé a llenar de libros así, toma el Matthew Henry, el diccionario bíblico, el comentario bíblico del Antiguo Testamento, ándale, y ahí te los lees todos, para que hagas su tarea, hermanos. ¿Sí? Entonces, pero sí hay uno, dice, en Lucas dice que los dos de Emaús, ¿te acuerdas los dos de Emaús? ¿Te acuerdas cómo iban los dos de Emaús? Tristes. ¿Eran siervos del Señor? ¿Eran discípulos del Señor? ¿Eran seguidores del Señor, hermanos? ¿Estaban desilusionados? Sí, estaban desilusionados, hermano. Nosotros pensamos que Él iba a ser el Salvador del mundo. Nosotros creímos que Él es el que iba a redimir a Israel. Le iba a dar la libertad a Israel. ¿Y qué les dijo el Señor? Tardos y duros de corazón. ¿Era necesario que el Hijo del Hombre pasara esto para que ustedes entendieran? Y sí, a veces nosotros tenemos que pasar por muchas cosas para entender, hermanos. Por eso yo agradezco al Señor que nos tenga paciencia.
Porque aún teniendo un conocimiento de la palabra de Dios, teniendo mucho tiempo y experiencia, hermanos, todavía tenemos que flaquear. Y dice que Él, abriéndole las Escrituras, explicándoles desde Moisés, pasando por todos los profetas, les enseñó todo lo que la palabra hablaba acerca del Señor Jesús, todo lo que tenía que sufrir. Entonces le digo, mira, este pasaje nos está diciendo inferir que se está refiriendo al Pentateuco. Empezando desde dónde, hermanos. No dijo, empezando desde el Génesis, por el Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números. ¿Desde qué? ¿Cómo dijo? ¿Cómo lo resumió el Señor Jesús? Empezando desde Moisés y por todos los profetas, les enseñó diciendo. ¿Y cómo terminaron estos discípulos? Y eso es lo que quiero, con esta que queremos terminar. ¿Cómo terminaron esos discípulos? Se regresaron gozosos. ¿Se regresaron, qué dice? Gozosos, restaurados. ¿Y sabes qué decía? No ardía nuestro corazón cuando Él nos descubría las Escrituras. No ardía nuestro corazón, hermanos. Y mira, y eso es a veces lo que pasa con nosotros. Sí, estamos cansados, desanimados. Es más, Jesús Adrián Romero esa canción nos la hizo para nosotros. Cansados del camino. Nuestras vestiduras rasgadas, acabadas. Pero de pie, hermanos, con el corazón gozoso. ¿No te parece, hermano? Yo creo que hay muchas cosas que hoy el Señor ha hablado en nuestras vidas. Vamos a restaurar. Mira, yo veo una iglesia en donde sí hay servicio de pasión. Porque, y claro, esa no la hice para los hermanos, para todos ustedes. O sea, la hice exclusivamente para aquellos que están desanimados, hermanos. ¿Sí? La hice para ti y para mí. No para todos, nada más para ti y para mí, hermanos. ¿Sí? Porque para aquellos que su corazón está gozoso, pues nada más lo único que va a hacer es, Señor, gracias por confirmarme que voy por buen camino. Pues voy por el camino del servicio, porque el servicio, hermanos, es la grandeza del servicio, hermanos. Porque tú lo que yo hagamos aquí para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no es deudor de nadie. ¿Es deudor de alguien, hermanos? Cantábamos, por las mañanas al despertar, ¿no? Y por la noche al descansar. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Agradecer las bondades del Señor para cada uno de nosotros, hermanos. Y el Señor quiere que construyamos una iglesia, hermanos. No es fácil, los tiempos son difíciles, son cambiantes, ¿sí? ¿Cómo está la enfermedad en la iglesia, hermanos? La enfermedad en la iglesia ha crecido, no sé por qué, hermanos. Tenemos que luchar contra la enfermedad. La enfermedad también del desánimo que puede haber en alguno de nosotros. Pero algo que estoy seguro, hermanos, que el Señor hoy ha hablado a mi vida, por medio del devocional, por medio de los devocionales, por medio del canto, hermanos. Yo agradezco al Señor que hasta este momento Él tiene un plan para la iglesia de Betel. Y así lo ha dicho el que empezó la buena obra, hermanos, en la iglesia de Betel. ¿La va a dejar a medias? Así como que se está cayendo, hermanos. La va a acabar hasta que sea perfeccionada, hermanos. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo, porque cuando a veces me desanimo, digo, Señor, ¿sí verdaderamente estás con nosotros? Escucho un devocional. Veo que alguien levanta una mano, hermanos. O un corazón que está ahí esperando que sea alimentado, hermanos. Porque el servicio abarca mucho, hermanos. Desde que aquel que ofrece su casa, hermanos, para que se abra un estudio. Como aquel que trata de prepararse para instruir a otros, hermanos. Tenemos que preparar, hermanos. Voltea alrededor, hermanos. Todavía nos falta mucha obra. Tenemos que preparar a Francisco, hermanos. Sí, no tenemos que preparar a Francisco. Me habló en la semana muy asustado que dentro de 2 meses le toca el devocional y lo tiene que preparar. Entonces, qué bueno que el Señor motive a las personas, hermanos, a seguirnos preparando. ¿Tenemos una misión, hermanos? Y de hacer discípulos a las naciones, dice el Señor Jesús. Y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque eres grande y misericordioso, Señor. Nos permites un lugar en el cual no pudimos nosotros construir. Nosotros no construimos este lugar, Señor. Pero en tu pensamiento y en tu mente ya estaba que nosotros nos viniéramos a congregar aquí. No podamos el pasto cada 8 días, no cuidamos estas instalaciones, Señor.
Pero mira que la gracia hasta dónde alcanza, Señor, que hoy podemos estar sentados en este lugar disfrutando, cantando alabanzas a tu nombre, escuchando tu palabra a través de los devocionales, a través de tu palabra. Podemos abrir este libro maravilloso, Señor, que ha transformado muchas vidas y que está haciendo la obra en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que hoy tenemos esta mañana. La comunión que podemos tener entre los hermanos, que a veces pasa 8 días, pasa 15 días y no nos vemos, pero mira, Señor, hoy qué bendición que nos has traído y nos has preparado este lugar. Yo te agradezco, Señor, también te pido por las familias de la iglesia de Betel que están enfermas. Visítalos, restaura sus cuerpos, Señor. Haz que tu luz brille en su corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, también por aquellos que estamos presentes aquí, Señor, que aún nos tienes aquí y que había duda tal vez en nuestro corazón, Señor, pero hoy a través de tu mensaje hemos entendido que tenemos que seguir adelante. Te agradecemos, Señor, por estos momentos que hemos pasado por medio de tu palabra, y yo te agradezco por cada familia aquí representada, por cada corazón, Señor, por cada persona que tú ya has destinado y que tienes un propósito para cada una de ellas. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias.